¿Qué tal amigos de Por la Derecha? Bienvenidos a un nuevo espacio, una nueva entrega de este programa que se emite todos los domingos a través de las redes sociales de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad. Hoy con un invitado muy especial que ha venido sosteniendo una tesis que vale la pena revisar con detenimiento, no solamente porque lo esté diciendo él ahora, sino porque hace parte de una estrategia que no es nueva de los grupos de izquierda en el país y es la milicianización del territorio colombiano. ¿En qué consiste y por qué razón? ¿Cuál es el interés del presidente de la República de llevarnos a un estado insurreccional? Preguntas muy de fondo que vamos a conversar con el doctor Carlos Alonso Lucio, que nos acompaña hoy. Doctor Carlos Alonso, gracias. Demar, un gran saludo y de verdad encantado de estar en tu programa. Es un gusto y muchas gracias por la invitación. El gusto es para nosotros tenerlo acá, doctor Carlos Alonso. Eh, Usted es un hombre con una voz autorizada para hablar de estos temas y por eso lo tenemos aquí. Usted hizo parte de la guerrilla M-19, de la que hizo parte Gustavo Petro, que le decía yo hace un minuto, leyendo algo de literatura de lo que ha pasado en este país, nunca apareció en los libros. Usted apareció, Eber Bustamante, Antonio Navarro, Pizarro, pero Gustavo Petro nunca apareció. Y usted me dijo una cosa dilapidaria, dijo, no lo busque porque no lo va a encontrar. Sí, hay mucho mito que inclusive Gustavo Petro se encargó de alimentar, inclusive en su biografía. Es decir, él es mitómano. Sobre su presencia en el M-19, no. La presencia del M-19 de Gustavo Petro no tiene hechos destacados. Eh, realmente, ni públicos ni privados, en el sentido de que tampoco nunca estuvo, digamos, en los escenarios de las discusiones, donde se decidían las cosas o donde se creaban las ideas, en fin. Luego, realmente, inclusive por ahí vi en una entrevista que hizo hace poco, que le hizo hace poco semana a Eber Bustamante, y Eber Bustamante da una palabra muy concreta. Dice, no, la participación de Gustavo Petro en el M-19 fue muy anodina, ¿no es cierto? Y yo creo que Eber tiene toda la razón. ¿Usted por qué o cómo llegó al M-19, doctor Carlos Alonso? Hombre de mar, esa pregunta que me haces, que me la han hecho muchas veces, llegó un momento en que yo mismo me la planteé en serio. Dentro del esfuerzo que te comentaba ahora de que estoy dándole a la escritura de un libro sobre la historia del M-19. Y cuando me senté, yo mismo me presenté, me formulé la pregunta, ¿por qué llegué yo al M-19? Antes, como había estado en la actividad política, estuve en el Congreso, en los procesos de paz, en fin, siempre daba, digamos, una versión política de por qué llegué al M-19. Y claro, y lo daba en la explicación del planteamiento del M-19, del significado en la historia del M-19. Pero ya entrando más en mí mismo, fue mucho más como ocurre en la vida. Yo tenía 15 años, era un niño prácticamente. Todo lo que me interesaba a mí era jugar bolos, andar la 15 en Bogotá, estudiar en el colegio, compartir con los amigos. Y un buen día, yo creo que yo no tenía conciencia en aquel entonces tan siquiera de que Colombia existía como nación, como país, como sociedad, de su realidad. Y llegué de jugar bolos una tarde a la casa y estaba el televisor prendido. Y en esos flashes de urgente, recuerdo mucho las palabras de la nota periodística, desmantelada célula del M-19 en Santander. Preso, detenidos, Carlos Pizarro León Gómez. La familia Pizarro y la familia Lucio han sido familias muy amigas desde hace muchos años. Luego apenas escuché el nombre de Carlos en el televisor, pues obviamente fijé la atención y siguieron los nombres de los detenidos. Detenido Carlos Pizarro, Andrés Almarales, Israel Santamaría, Ramiro Lucio Escobar. Y Ramiro Lucio, mi tío, un tío muy cercano, el único hermano de mi papá,
Y obviamente la conmoción familiar llegó inmediatamente a propósito pues del tío preso, y a partir de allí, bueno, preso mi tío, ¿qué es el M-19? Carlos Pizarro también ahí, etcétera. Y fue como si en ese momento yo descubriera que Colombia existía y entonces empecé a interesarme por su historia, su geografía, su conflicto, su realidad. Empezaron mi abuela y Margot Pizarro y mi papá y todos a buscar a Carlos y a Ramiro por todas partes y aparecieron por allá al cabo de 25 días. Eh, los tiraron en las cárceles después de realmente haberlos torturado durante todo ese tiempo. Y para mí eso fue muy marcador. Desde entonces nunca volví a tocar una bola de bolos y concentré ya toda mi atención, digamos, en esa mirada del país. Y ahí empezó, digamos, la vida y el ejercicio que se convirtió después en la militancia en el M-19. Usted, yo creo que sí sorprende al país, o por lo menos a un buen sector del país, con la teoría de la milicianización. De hecho, la palabra milicianización, le debo ser sincero, yo no la había escuchado antes en el ámbito nacional. Quizá la habré leído en algunos textos, pero no la había escuchado yo como parte del lenguaje que se utiliza hoy en Colombia, la milicianización. ¿Por qué sabe tanto de la milicianización? A ver, Demar, un poco vuelvo a la respuesta anterior en términos de que la vida está llena de circunstancias y no sabe uno para qué le sirve lo que va conociendo y descubriendo y cayendo, tropezando y volviendo a levantarse. Yo entiendo el fenómeno de la milicianización por una razón muy simple, porque yo creé las milicias del M-19 en el año 85. Es decir, yo conozco exactamente cómo se genera el fenómeno miliciano. El primer campamento miliciano del M-19 lo fundé yo, en Cali, en el barrio Petecuy. Y conozco ese fenómeno. Después se incorporaron unos dirigentes muy importantes, Eduardo Chávez, en fin, que son muy importantes en el desarrollo de toda esa experiencia, María Eugenia Vázquez, etcétera, Laureano Restrepo. Y es un fenómeno, fue una experiencia muy marcadora y muy significativa dentro del M-19 en términos de lo que podía hacerse dentro de la cosa popular, es decir, en esa imbricación, armas, sectores populares. Y sobre todo el fenómeno de crecimiento exponencial que tienen los ejercicios milicianos. Entonces, por haberlos vivido y después estudiado, porque fue, digamos, vivimos la experiencia de las milicias del M-19 en el año 85, alcanzamos a tener 3.000 milicianos en Cali, 23 campamentos, Terrón Colorado, Siloé, Agua Blanca, tuvimos en Jamundí, en Yumbo. Y después, obviamente, estudiar el fenómeno ya como una cosa histórica. Y, pues, realmente el tema de la Unión Soviética, el tema de la Revolución Rusa Soviética, fue con milicias. Y fueron, en aquella época, Lenin las llamó las Brigadas Rojas y las organizó con veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y ellos fueron quienes realmente coparon el poder y después hicieron, digamos, la cosa soviética. Años después, un exmiembro del Partido Comunista Italiano, de apellido Mussolini, creó las escuadras o camisas negras con las que son las milicias fascistas, invade Roma y gobierna más de 20 años. Y acordémonos lo que fue el fascismo. ¿Eso es una copia? No, es la misma genética. Es la misma genética. Porque, a ver, la gente en lo actual, en la política colombiana, intenta buscar el origen de la milicianización o de la estructuración de unos grupos violentos que acompañan al presidente en la sombra, porque nunca sale a decir o a reivindicar acciones de esa milicianización directamente el presidente. Están allí
y mueven gente, logran desplazar comunidad, los lleva a marchar, los pone en la Plaza de Bolívar, los pone a hacer presión a la Corte Suprema de Justicia para que elijan fiscal. Ahí está ese comportamiento miliciano o de milicianización mejor. Y la gente intenta decir, esto se parece mucho a lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Claro, pero inclusive es bien interesante para descifrar y entenderlo mejor como fenómeno, pues conocer su historia. Y por eso te digo, yo diría que la gran milicianización comienza inmediatamente después en la historia de la Primera Guerra Mundial. Y el más grande milicianizador de la historia se llamó Adolfo Hitler. Cuando crea las camisas pardas, las SS eran milicias. Y con esas milicias es que hay datos que son sorprendentes. En aquel entonces existía en Alemania la República de Weimar. Era una democracia. Y esa democracia se dejó inocular el engendro miliciano de Hitler. Y Hitler, cuando ya hace colapsar la República de Weimar, tenía carnetizados 637,000 milicianos. Imagínate tú un ejército de 637,000 milicianos, pues obviamente ejercía el poder real en la calle. Es decir, cuando colapsa la República de Weimar, ante los ojos de la gente, ya había colapsado en los barrios, en las esquinas, en las fábricas de Alemania. Saltemos a nuestro tiempo, ¿qué es lo que acabas de decir? El fenómeno estratégico de la consolidación de la dictadura chavista en Venezuela fue una combinación de, por las bases, la milicianización a través de los colectivos chavistas y las milicias bolivarianas. Que ojo con esto de Mar, las milicias bolivarianas después las incorpora institucionalmente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Chávez. Es decir, hoy en las Fuerzas Armadas venezolanas, así como está la Armada, así como está la Fuerza Aérea, así como está el Ejército, están las milicias bolivarianas, que termina incorporándolas. Le hago un paréntesis acá, porque esto debe tenerlo en cuenta la audiencia. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos con el acuerdo de las FARC, siempre se habló de la posibilidad inclusive, y lo escuché hace poco de Gabriel Silva Luján, que fue ministro de Defensa, presidente de la Federación de Cafeteros por tantos años, diciendo que por qué no incorporar a miembros de la subversión al Estado colombiano, empleándolos en la fuerza pública, porque ellos conocen perfectamente bien su territorio, donde están operando. Es eso que usted está diciendo. Es de alguna manera darle ese tránsito a los milicianos, que así les llamamos de hecho a los que están en armas subversivos, y ponerlos en el Estado con armas. Es distinto. Es distinto. Una cosa es cuando a veces se acude, por ejemplo, a través de procesos de paz, de incorporar en la Fuerza Armada personas que han venido, digamos, de esas organizaciones ilegales. Entre otras cosas como un ejercicio de incorporación a una disciplina, entre otras cosas como un ejercicio de control sobre ellos. Inclusive podría verse como una forma de tránsito también a la vida legal. Pero otra cosa es cuando esos ejercicios milicianos, para seguir haciendo milicias y para hacer colapsar la institucionalidad, se meten en las Fuerzas Armadas. Porque es que no es lo mismo fusionar un grupo dentro de una institución que sigue siendo la institución que meterle una quinta columna al Estado para que colapse el Estado, que es el esquema que se usó en Venezuela. Los colectivos chavistas no se hicieron para fortalecer la constitución democrática que había, sino para hacerla colapsar. En Venezuela lo que hacen es, por un lado, plagar de colectivos que son milicias
que no pase, que no son otra cosa que grupos políticos armados ejerciendo la violencia contra la ciudadanía para imponer antidemocráticamente su querer, su interés, su voluntad, su tiranía. ¿No es cierto? Y lo otro que hicieron fue, poco a poco, abusando de la presidencia, que ese es el peligro que tenemos en Colombia, ir copando escenarios institucionales para hacerlos colapsar también. Por ejemplo, lo que está intentando Petro a cualquier precio, y es que le elijan un fiscal de bolsillo. En la medida en que logran capturar la fiscalía, no para que cumpla la Constitución, sino para manejarla en función de los intereses ideológicos, de poder, de la corrupción de ellos. Pues pasa lo que está pasando con este fiscal en Venezuela, cuya única función es, desde la institución, perseguir a María Corina y perseguir a sus dirigentes y meterlos presos y hacer con las instituciones de justicia la peor tiranía. Una policía política. Lo que están haciendo con el abuso de las Fuerzas Armadas y de la policía, que es una policía política, una especie de chulavitización posmoderna, Caramba. ¿no es cierto?, desde la izquierda de la policía, o como han hecho en Colombia, es decir, Gustavo Petro ha abusado de la presidencia de la República para destruir, paralizar y desmoralizar a las Fuerzas Armadas colombianas. Me tengo una pregunta respecto a la conformación de la milicianización y a cómo eso tiene que surtir un efecto, que en último es preservar el poder en cabeza de. Claro, atornillarse en el poder. Sí. Es decir, llevar un grupo, ¿no es cierto?, de corrupción, de tiranos, de criminales, en el fondo, porque cuando uno... Mire, yo no veo lo de Venezuela, que dicen, no, es que esa ideología. ¿Cuál ideología? Lo de Venezuela es una confederación de organizaciones criminales que se tomó el poder político. Y aquí un poco el ejercicio es el mismo, es decir, estas no son las supuestas milicias ideológicas de Lenin y las Brigadas Rojas de la Unión Soviética. Quería ir allá porque el M-19 tiene una ideología y bajo esa óptica se organiza y se convierte en un actor por encima inclusive de Fargo, de ELN, que coexisten alrededor del proceso de M-19, pero tienen un fondo político que los lleva a poderse desmovilizar y a poder desaparecer, lo digo entre comillas, porque hoy sigue habiendo gente romántica de algún tipo de violencia ejercida por el M-19, como pudo haber sido lo que ocurrió con Palacio de Justicia o con la toma de las embajadas. Pero no veo a Gustavo Petro teniendo esa capacidad que tenían muchos de ustedes en la dirigencia del M-19, con la capacidad de entender hacia dónde iban y qué era lo que estaban haciendo, qué es lo que proponían. Entonces, ¿cómo él puede organizar una milicianización del país? No, porque es que además no solamente es una cosa totalmente distinta en la cosa misma, sino que estamos también en otro país, en otro momento del país. Sin lugar a dudas, primero yo te diría, después de muchos años de reflexión, mira, nada más distinto que el M-19 y las FARC. Es decir, eso no tiene... La gota, el agua y el aceite, eso no tiene nada que ver ni humanamente, ni ideológicamente, ni políticamente. Es decir, aunque se escriba en los contextos, claro, de la historia, de las organizaciones armadas de América Latina, en un momento de la historia, cuando uno mira ya, digamos, los personajes, sus intimidades, sus planteamientos, sus lenguajes, sus formas organizativas, todo, éramos como el agua y el aceite, y de hecho, a nadie han odiado tanto las FARC como al M-19, eso no te quepa la menor duda. Segundo, nada más distinto que el M-19 y Gustavo Petro. ¿Pero por qué te lo digo con toda claridad. ¿Pero por qué si Gustavo Petro hizo parte del M-19? Pudo haber militado en el M-19, pero el planteamiento de Gustavo... Mire, ten la absoluta seguridad, Don Omar, de que Carlos Pizarro, o Álvaro Fayad, o Bateman, nunca hubieran pedido votar por Gustavo Petro, olvídate. Ese no es su planteamiento, ese no es su concepto. ¿Tú crees que Carlos Pizarro, que fue la persona que lideró al final el proceso de paz con el M-19, hubiera planteado el tema de la paz total?
hubiera planteado el tema de traicionar la Constitución del 91 como le está traicionando Gustavo Petro? Si ¿tú crees que Pizarro, que fue el combatiente más importante de la historia del M-19, el jefe, el combatiente por excelencia, Carlos Pizarro era hijo de un almirante? Era un hombre tremendamente respetuoso. Carlos Pizarro jamás hubiera llegado a destruir a las fuerzas militares después de hacer la paz y de haber empeñado su alma en eso. Es decir, hay unas diferencias enormes en todo esto. Luego yo creo que el país tiene que entender, no, ni mucho menos Gustavo Petro representa ese espíritu y esa historia del M-19. Eso, hay un error en el país que se ha encargado de alimentar en buena medida a Gustavo Petro. Gustavo Petro, ¿qué quiere hacer con Colombia? ¿Qué es lo que usted lo conoce? Porque de hecho... Mira, esa pregunta que haces es clave. El M-19 fue una organización que termina construyendo un planteamiento democrático para el país. Por eso termina proponiendo la paz. Hoy, tal vez hace 44 años, fue la toma de la Embajada de la República Dominicana. Y desde ese escenario de la toma de la Embajada de la República se presenta la propuesta de paz que la hace Bateman en aquella época. Esa propuesta no tiene nada que ver con la paz total. Esa propuesta, es más, por el contrario, cuando se firma la paz del M-19, el país aterriza en un escenario como la Asamblea Nacional Constituyente y produce la Constitución del 91 entre todos. Ahí participaron los partidos, participaron los gremios, participaron las iglesias, participaron los sindicatos, participaron los periodistas. En fin, fue un encuentro del país en este momento. Una constitución que en este momento Gustavo Petro está triturando, atropellando. Y no solamente le está atropellando, porque eso sí hay que reclamárselo al país y a los periodistas. Antes de ser elegido Gustavo Petro, ya él había escrito en el libro que él detestaba la Constitución del 91 y que a él le parecía que la Constitución del 91 había sido una traición a la revolución, a la revolución marxista que él creía, no a la revolución democrática o al planteamiento democrático que planteaba el M-19. Y yo creo que el país tiene que bajarse de ese engaño para entender mucho mejor el proceso y la historia de los últimos años. Y por eso yo creo que en este momento lo urgente que tenemos que hacer los colombianos, independientemente de los partidos, independientemente de las regiones, independientemente de distintas esferas desde donde nos encontremos, es salir todos a defender nuestra democracia y a defender nuestra Constitución. Independientemente de críticas que se le formulen la Constitución, siempre habrá desacuerdos, pero claro que tenemos que defender las conquistas democráticas de la historia, las conquistas económicas de la historia, la construcción histórica del país, que Petro quiere destruirlas. A la pregunta que tú me hacías ahorita, ¿qué quiere Petro? Destruir la democracia, destruir la economía y sembrar el caos. Porque sobre la siembra del caos, él piensa acudir a medidas de excepción para suspender, es decir, para imponer la versión petrista del estado de sitio de otras épocas, hasta llegar al extremo de suspender las elecciones y comenzar a entronizar una tiranía tipo Venezuela. Ese es el proyecto dentro de sus locuras, ¿no es cierto? Ese es el proyecto de Petro. Sembrar caos al punto de justificar unas conmociones que alteren la realidad institucional del país e ir entronizando una tiranía tipo Venezuela. Yo no tengo duda que recientemente cuando se discutía la elección de fiscal, fue miedoso ver que unos manifestantes pro gobierno, pro Petro, recogieron la cita que él les puso en las calles para obligar a que se eligiera fiscal en la Corte Suprema de Justicia. Cosa que no era nueva, porque ya habíamos visto cómo movilizó a la minga indígena hace exactamente un año para que presionar el Plan Nacional de Desarrollo. Para presionar el Plan Nacional de Desarrollo, para presionar la reforma a la salud
que recuerdo nosotros decíamos, pero esto es impensable. Los indígenas protestando por la reforma a la salud cuando ellos tienen un régimen especial de salud que no es el que tenemos el resto y que no afecta a la reforma. Es tan de ese tamaño que puede provocar un caos y entonces vamos a la hora de elecciones y suspende elecciones con tal de hacer su voluntad. Pero a ver, Demar, yo sé que es muy difícil creer lo increíble. Es decir, pero creámosle lo que dice. Es que no se trata de que nos metamos en las profundidades de descifrarlas. Creámosle lo que dice. Acabamos de ver cómo cita él desde sus trinos a la movilización contra la Corte Suprema de Justicia, cerca a la Corte Suprema de Justicia, genera el caos, no le da la protección de la policía y después sale a decir que no es cierto, después de que lo vimos como un reality, todos los colombianos. Ahí hay una especie de actitud esquizofrénica. Vimos la esquizofrenia gubernamental en todo su furor. Salir a decirles, Petro, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no era cierto lo que ellos acababan de vivir. Imagínate el grado de esquizofrenia del planteamiento. En esto Petro lo ha dicho, es decir, recuerda, por ejemplo, Demar, en la perorata esa de hace como un año largo ya, en la carrera séptima, cuando él les da la orden a sus ministros que estaban todos en tarima, de que ellos tenían que atender era a las asambleas populares y no a la institucionalidad. Y resulta que después el periodismo y los políticos y todo el mundo se asombran de que Petro no cite a los gobernadores y de que Petro no se reúna con los alcaldes, cuando resulta que lo había dicho hacía meses, y es que él no va a trabajar para la institucionalidad, sino que va a trabajar para lo que él llama asambleas populares, que no son ninguna asambleas populares, que son sencillamente sus caudas milicianas que sustituyen a la sociedad. ¿Qué es más representativo de la sociedad? ¿Las milicias de Petro o un consejo municipal? ¿Las milicias indígenas o la Asamblea del Cauca y la Gobernación del Cauca? ¿Qué es lo que Petro está desconociendo? Pues es que está desconociendo la democracia. Entonces lo ha dicho, lo está haciendo, todos los días hace hasta lo imposible por demostrarlo y no le creemos. Y entonces, claro, yo sé que es tan ofensivo el hecho, todo lo que él atenta contra la democracia, pero llega un momento en que tenemos que reaccionar y abrir los ojos. Le quería preguntar eso. El país debate un juicio político al presidente de la República, que hemos entendido con alguna claridad, no es un juicio penal en la comisión de acusaciones, sino un juicio político, entre otras cosas por la violación de topes de lo que habla el artículo 109 de la Constitución Política. Pero es raro porque pareciera que la clase política del país no está entendiendo eso, o no le interesa entenderlo. Hace muchos años, yo creo que el 80% de quienes nos están escuchando no habían oído hablar de una cuña en radio que se llamaba "Tarde o temprano su radio será un Philips". De todas maneras, el país ya está en juicio político. ¿Qué es el juicio político? Miren, no nos enredemos si es penal, si no es penal, si es administrativo, no nos enredemos en eso. El juicio político es el juicio de la sociedad al gobernante. Eso es el juicio político. Que tiene unos procedimientos, tiene que pasar por el Congreso y entonces el Congreso tiene que retirar al presidente o no retirarlo. Eso es el juicio político. Ese juicio político ya llegó. A más tardar el 13 de junio, la plenaria de la Cámara de Representantes tendrá que estar discutiendo todo lo que hemos hablado. Los topes, los aportes inconfesables, las mentiras de la contabilidad y los crímenes de la milicianización. Es que un juicio político no es que vamos a estudiar, a diferencia de un proceso penal o un juicio jurídico, para hablarlo en términos profanos, donde alguien puede decir, remítase al expediente, a la página tal. En un juicio político,
en una sociedad pendiente, en una Cámara de Representantes y en un Congreso pendientes y unos medios de comunicaciones pendientes, nadie puede decirle, mire, esto abre de la página tal, es el juicio general. Eso a más tardar el 13 de junio tendrá que estar. Y yo creo que es posible que se tenga que adelantar si el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, determina que hubo la violación de topes que ya el país conoce. Y tendrá que abordarse cómo se va a resolver el cumplimiento de la Constitución en el artículo 109 y punto. ¿Cuál es el papel de la sociedad colombiana en ese momento del juicio político que estamos viviendo? Mira, juicio político, por eso te insisto tanto en eso, Demar. El juicio político es mucho más que el procedimiento del Congreso contra el presidente. El juicio político es un momento histórico que viven las sociedades, que además es una tremenda conquista de la democracia. Es que el juicio al presidente forma parte de la conquista democrática de la igualdad de los seres humanos ante la ley. Porque es que el juicio político es, entre otras cosas, que hasta antes de que llegara la democracia, el gobernante era un tirano. No tenía que responder a ninguna constitución, no tenía responsabilidad frente a la ley. Cuando llega esa gran conquista democrática, el gobernante tiene que someterse a la Constitución. De allí que para que el gobernante empiece a gobernar, aún habiendo sido ya elegido, para poder empezar, tiene que jurar cumplir la Constitución. Eso no es un ritual, eso no es una fotografía, eso no es una carátula de noticias frívolas. Es el compromiso más importante que le exige la Constitución al gobernante, jurar, someterse y cumplir la Constitución. Ese es el tema de fondo. Y vamos a entrar. Y yo creo que existen las suficientes pruebas para que, cumpliendo la Constitución, Gustavo Petro sea retirado del cargo y sea reemplazado, como dice la Constitución, para poder reencontrar un camino democrático. El presidente Gustavo Petro, y con esto quiero terminar, doctor Carlos Alonso, ha señalado a las personas que, como usted, hablan del artículo 109 de golpistas, de golpe blando, de golpe de Estado, de quererlo remover y de querer impedir el verdadero cambio y la transformación de Colombia según su visión, la de Gustavo Petro. ¿Por qué se atreva tanto? ¿Por qué maltrata? Porque no tiene otra salida. No tiene otra salida, es decir, no tiene otro argumento. No tiene otro argumento, es decir, nosotros sabíamos perfectamente que él tenía que llegar allí. Cuando dice, cuando sale el gobierno y nos pone supuestamente un informe de la policía diciendo que Lucio prácticamente es el coordinador de un golpe de Estado. Exactamente, el juicio político es el antigolpe de Estado. Cuando no se cumplen los juicios políticos, que son los caminos constitucionales, ocurren los golpes de Estado. Cuando usted revisa la historia de los golpes de los años 70 en América Latina, fue por no haberles hecho a los presidentes de las crisis políticas los juicios políticos. Si Chile le hubiera hecho el juicio político a Allende, no hubiera habido golpe militar. Si hubiera habido juicios políticos en Brasil, no hubiera habido golpes militares. En Centroamérica. De hecho, por ejemplo, cuando empezaron a ejercerse los juicios políticos constitucionales a los presidentes, en la última etapa de la historia, que fue desde 1993 con Collor de Mello en Brasil, se acabaron los golpes militares. Luego, la historia muestra con toda claridad que el juicio político es exactamente el camino para resolver las crisis vía Constitución y no vía golpes de Estado, como dice Petro. Doctor Carlos Alonso, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, Demar, con mucho gusto y muchas